Hola, vamos a comenzar hoy con la unidad número 9, ley de Faraday correspondiente a inducción electromagnética. Vamos a situar esta unidad dentro del programa. Siempre recordemos el programa de la asignatura, en aspectos generales, programa analítico, unidad número 9. Ya hemos terminado en las clases anteriores con lo que era campo magnético. Vimos tanto lo que era la generación del campo magnético, la fuente de campo magnético, como las interacciones en campos magnéticos. Lo que vamos a ver a continuación es la que corresponde a inducción magnética, la unidad 9 y 10. Vamos a ver en esta parte los campos eléctricos que se originan a partir de campos magnéticos variables y su aplicación. Y en el día de hoy vamos a ver la unidad número 9, que es la de Faraday. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a definir a través de experiencias la ley de Faraday, y la de Lenz. Vamos a ver un estudio cuantitativo de la inducción, fuerza electromotriz por un movimiento, fuerza electromotriz producida por una bobina rotante. Vamos a ver una pequeña aplicación de un generador de corriente alterna y simplemente algunas consideraciones básicas sobre ley de Ampère-Maxwell y las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Entonces comenzamos con la unidad 9, ley de Faraday correspondiente a inducción electromagnética, y como dijimos anteriormente, aquí vamos a ver los campos eléctricos que se originan a partir de campos magnéticos variables de su aplicación. En los capítulos anteriores ya habíamos visto que los campos eléctricos se deben a cargas estacionarias y los campos magnéticos producidos por cargas móviles. Recordemos esos dos conceptos importantes, donde simplemente una carga o una configuración cargada cualquiera produce en cualquier punto de los espacios que rodea esta configuración cargada un campo eléctrico. Es decir, que el origen del campo eléctrico está en las cargas estacionarias. Pero si a su vez esta carga, por ejemplo, tiene una velocidad, hemos visto en campos magnéticos, en fuentes de campos magnéticos, que esta carga es productora también de campos magnéticos. Es decir, en todos los puntos, además de tener un campo eléctrico, también vamos a tener la presencia de un campo magnético. El origen de los campos magnéticos está producido por las cargas en movimiento. En este capítulo, en la unidad número 9, vamos a ver los campos eléctricos, pero que se originan a partir de campos magnéticos variables. Es decir, no solamente, como he visto anteriormente, a través de las cargas estacionarias. Acá tenemos dos físicos. Estos experimentos con los cuales vamos a comenzar, realizados inicialmente por Michael Faraday, 1791-1867, en Inglaterra, donde fue desarrollando este tipo de experiencias en el año 1831, y en forma independiente y casi simultáneamente, Joseph Henry, 1797-1878, lo realizó en Estados Unidos. Ambos mostraron que una corriente eléctrica podía inducirse en un circuito mediante un cambio magnético variable, un campo magnético variable. Los resultados de estas experiencias que desarrollaron Faraday como Henry llevaron a una ley fundamental del electromagnetismo conocido como la ley de inducción de Faraday. Esta ley señala que la magnitud de la Fe inducida en un circuito es igual al cambio en el tiempo de flujo magnético a través del circuito. Ya vamos a profundizar un poco al respecto cuando veamos la ley.
También vamos a ver cómo una fera inducida puede producirse de muchas maneras. Por ejemplo, una fera inducida y una corriente inducida pueden producirse en un circuito cerrado, o una espira, cuando se mueve a través de él un campo, o varía a través de él un campo magnético. Vamos a ver algunas experiencias para poder comprender más o menos cómo se realizaron, digamos, no exactamente como las hizo Faraday, pero nos van a permitir entender la ley de inducción de Faraday. En la primera, supongamos un galvanómetro. Nosotros ya habíamos visto amperímetros. Recordemos en un circuito cualquiera, nosotros teníamos una diferencia potencial o una batería que me entraba una cierta energía al circuito, y si el circuito estaba cerrado, en este se establecía una corriente I, donde esa corriente era igual a la relación entre la tensión y la resistencia. Obviamente, para que exista corriente, tiene que haber un elemento que me entregue energía al circuito. Si queríamos determinar o medir la corriente en un circuito, lo que usábamos era un instrumento que era el amperímetro. Este amperímetro, recuerden que tanto el voltímetro como el amperímetro siempre tienen dos bornes, donde la corriente que circulaba a través del amperímetro podía leer o podía medir la corriente a través del circuito. Recordemos que el amperímetro siempre es un instrumento que se conecta en serie, y a los efectos de no modificar o modificar lo menor posible la corriente que está leyendo, la resistencia interna del amperímetro, ¿sí?, es baja, digamos, esto es teórico, tendiendo a cero. El galvanómetro funciona similar, lo único que detecta o sirve para medir pequeñas corrientes, por ejemplo, microamperes. También posee exactamente la misma disposición, donde en general lo que permite tiene una escala en cero y tiene tanto valores positivos de corriente como valores negativos. Y tiene obviamente los dos bornes. Pueden medir, digamos, corrientes en un sentido o en el otro, dependiendo de la circulación que tenga o donde estemos conectando. Pero básicamente el funcionamiento es de un amperímetro, lo único que detecta corrientes mucho más pequeñas, y puede medir también corrientes en un sentido o en otro, dependiendo cómo deflexione la aguja en el instrumento. Entonces, simplemente el galvanómetro lo que hace es medir corriente eléctrica. Vamos a suponer el siguiente experimento, donde tenemos una espira conectada a un galvanómetro. Recordemos entonces que el galvanómetro es un instrumento que nos permite medir esto que está aquí, nos permite medir corrientes eléctricas esto que está aquí es una espira, y tenemos un imán. Entonces, lo que vamos a utilizar, fíjense que tenemos la espira,
pasa por el galvanómetro. Acá simplemente tiene una bobina. Simplemente lo vamos a utilizar para detectar la presencia de corriente o la circulación de corriente. Mientras el imán está en reposo, es decir, si no tiene velocidad, vamos a ver que el galvanómetro está en cero. Quiere decir que no hay circulación de corriente, sino la aguja se estaría moviendo. Ahora bien, ¿qué pasa si movemos el imán hacia un lado o hacia otro? Vamos a ver que la aguja empieza a moverse en un sentido o en otro. Es decir, si acercamos el imán, se va a mover, o la aguja va a deflexionar en un sentido. Si alejamos el imán, va a deflexionar en sentido contrario. Vamos a ver también que si acercamos el norte, la aguja va a deflexionar en un sentido, y si acercamos el sur, deflexiona en sentido contrario. Pero siempre vamos a estar acercando, para que se produzca la deflexión en la aguja del galvanómetro, indicando la circulación de corriente, vamos a tener que estar moviendo el imán. También podríamos hacer la experiencia dejando el imán quieto y moviendo la espira. Vamos a ver que sucede exactamente lo mismo. Otra forma, acá lo que estamos viendo, un poco lo que comentábamos recién, que si acercábamos el imán, el norte, hacia la espira, vamos a ver la deflexión de la aguja en un sentido. Ahora, si cuando lo retirábamos el imán, vamos a ver que la deflexión es en sentido contrario. Si ahora, en vez de acercar el norte, acercamos el sur, el norte, recordemos, se deflexionaba hacia la derecha. Si acercamos el sur, va hacia la izquierda. Y si lo retiramos, cambia la deflexión hacia la derecha. Son todas experiencias similares en las cuales estamos viendo que hay una circulación de corriente porque el galvanómetro me la detecta al mover un imán. Podríamos hacer diferentes experiencias donde no solo debería tener un imán, podría tener, fíjense lo que hay aquí dibujado, representado, es una espira conectada a una fuente y una resistencia constante. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O qué estamos haciendo aquí? Esto es una espira en la cual circula una corriente. ¿Qué habíamos visto? Ya que cualquier conductor que transporta corriente produce un campo magnético. Por lo tanto, lo que estamos reemplazando ahora es, en vez de tener el imán, lo que estamos ahora es reemplazando el campo magnético de un imán natural o artificial por un campo magnético creado por una espira con corriente. Entonces, esta espira con corriente me va a generar un campo magnético que yo lo puedo retirar en un sentido y en el otro, y se va a comportar o va a generar una corriente en este circuito que es detectada por el galvanómetro. Acá hay otros dos casos también, otras experiencias, que simplemente lo que cambia aquí es que vamos a dejar las espiras, o esta espira que generaba el campo magnético, quieta, pero vamos a producir una corriente variable. Esa corriente variable la podemos producir con una resistencia variable, es decir, recordemos que la corriente es la tensión sobre la resistencia. Si esta resistencia es variable, por lo tanto la corriente también va a ser variable. Entonces uno podría tener una resistencia en la cual va variando, tipo rióstato, va variando, con una perilla va variando la resistencia, por lo tanto la corriente puede ir subiendo o aumentando dependiendo del valor de la resistencia.
vamos a ver que cuando la resistencia varía y disminuye, por ejemplo, por lo tanto la corriente aumenta, vamos a tener un sentido, o vamos a ver que el galvanómetro detecta una circulación de corriente. Y cuando la resistencia aumenta, que disminuye la corriente, vamos a ver que también detecta una circulación de corriente del galvanómetro, pero de sentido contrario. Si la resistencia queda constante, vamos a ver que no hay más circulación de corriente en el circuito. Entonces también estamos viendo acá que de estas expresiones o estas experiencias que estamos desarrollando, también podemos ver, tanto en estos casos como en los anteriores, que son similares, digamos, simplemente estamos cambiando un imán por una espira, pero estamos produciendo una variación en el campo. Vamos a ver que tanto en estos casos como en los anteriores, la FEM, vamos a ver que en estos también, que yo puedo tener una deflexión en la aguja, va a depender también no solamente si lo estoy acercando, sino también con la rapidez con que lo acerco. Es decir, si este imán se está acercando con una cierta velocidad, voy a tener una deflexión de la aguja en este sentido. Pero si la acerco más rápido, más amplitud voy a tener en el galvanómetro, indicando que es mayor la corriente. Es decir, que mientras más rápido varíe la corriente en una espira, va a depender también del acercamiento de la velocidad con que se acerque el imán o la espira en un sentido o en el otro. Este es otro caso también que simplemente tenemos una espira, esto sería de área variable, es decir, yo puedo deslizar, esto está en contacto con la espira y puedo deslizar este lado hacia arriba y hacia abajo, con lo cual si yo modifico, es decir, bajo este lado, lo bajo, lo que estoy haciendo es aumentando el área de la espira. Si lo subo, estoy disminuyendo el área de la espira. Entonces, este ejemplo, esta experiencia, se trata de un imán estático, es decir, está en reposo. La espira también está en reposo, pero lo que estoy moviendo o variando es el área de la espira. Entonces vamos a ver que si yo tengo este lado, el inferior, lo voy descendiendo hacia abajo, voy a ver que el galvanómetro detecta la circulación de una corriente en un sentido, y si el lado inferior lo subo, disminuyendo el área, voy a ver que también hay una circulación de corriente detectada por el galvanómetro, pero hay una inversión en el sentido de la corriente. Obviamente también acá vamos a notar que si este lado lo muevo muy rápido, la deflexión es mayor a que si lo moviera más lentamente. Podemos ver, antes de entrar a esto es lo que estamos explicando recién, en el primer ejemplo, yo tengo simplemente, después ya lo vamos a ver también, puedo tener en vez de una espira un solenoide, simplemente como las corrientes que circulan son muy pequeñas, para aumentar o amplificar el fenómeno se suelen usar mucho más vueltas que una sola. Si el imán está quieto con respecto en este caso un solenoide, vamos a ver que está en cero la aguja. Si yo la acerco, voy a ver que cuando la acerco, la aguja deflexiona en un sentido, y cuando lo alejo, la aguja deflexiona en sentido contrario. Que es un poco lo que explicábamos. Si lo muevo despacito o lo voy acercando despacito, la deflexión es menor a que si lo moviera con mayor velocidad. Estos son diferentes ejemplos. Acá tengo también una espira, tengo el norte y el sur.
y si lo acerco voy a ver que hay una circulación de corriente. Acá en un sentido y el sentido contrario si lo alejo. Estos son todos ejemplos, inclusive acá hay un video también. Acá tenemos el 0 en un sentido o para indicar un sentido, en otro sentido, el sentido de la circulación de la corriente. Y tengo un imán que lo tiene la persona acá, y acá simplemente lo que tengo, como decía recién, era para amplificar el fenómeno, y no tengo una espira, sino tengo muchas espiras apretadas. Cuando acerco el imán, voy a ver que se deflexiona, y cuando lo retiro, se produce sentido contrario. Acercamos, deflexiona en un sentido, y deflexiona en el otro. Bien, Faraday tuvo la inspiración de intuir que el factor que provocaba la corriente en la espira, o bobina, inducida, era como producto del cambio del flujo encerrado o concatenado por la espira de dicha bobina. Y este flujo podría ser generado tanto por un imán permanente o natural, o una bobina con corriente. La ley de inducción de Faraday expresa que el valor de la fuerza electromotriz que provoca la corriente inducida en un circuito es igual a la velocidad de variación del flujo magnético concatenado por el circuito. Supongamos, cuando comenzamos dijimos que para que exista una corriente en un circuito era necesario un elemento fundamental que era la fuente. De esa manera, si el circuito es cerrado, se establecía una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica la podía medir o determinar con un amperímetro. Ahora bien, nosotros tenemos aquí, o partimos de que tengo una espira o varias espiras y no tengo ninguna fuente. Simplemente lo que hice acá es ese instrumento, el amperímetro o galvanómetro, conectarlo a los extremos de esa espira. Obviamente no tengo ninguna fuente en este circuito. ¿Qué es lo que tenemos? Es un imán con las variaciones que vimos, que el imán lo puede reemplazar también con una espira con corriente, donde este imán, lo que veíamos en algunos de los ejemplos, que puede ser en este que está aquí, si el imán está quieto, voy a ver que no hay circulación de corriente, y si el imán se acerca, y depende de la velocidad con que se acercaba o se alejaba, era la circulación o la amplitud de la corriente eléctrica. Entonces Faraday, ¿qué intuyó, digamos? Obviamente el galvanómetro, cuando esto se acercaba o se alejaba con una cierta velocidad, acá circulaba una corriente I. Pero esta corriente no era generada por una fuerza electromotriz, por una pila o una batería, sino esta corriente se denomina corriente inducida, provocada por una fuerza electromotriz o una esfera inducida, como producto del movimiento relativo que existía entre la espira y el imán. Faraday expresó que el valor de esa fuerza electromotriz que daba origen o provocaba la corriente inducida en un circuito era igual
a la variación del flujo magnético encerrado por el circuito. Es decir, si esta es la espira, para producirse una corriente debería variar el flujo adentro de la espira. Es decir, esto es la rapidez del flujo magnético. Si quieren lo podemos ver, digamos, uno podría ver que debe variar el flujo encerrado y con respecto al tiempo la rapidez con que varía. Es decir, eso ya lo habíamos determinado, que si el imán se desplazaba con una velocidad menor, estamos hablando de esto, si bien se va a producir una variación del flujo dentro de la espira, la FEN era menor, por lo tanto la corriente también era menor. Ahora, si la velocidad era mayor, es decir, que la rapidez con que varía el flujo era grande, la FEN inducida aumentaba, por lo tanto también su corriente inducida. Acá se puede ver de la siguiente manera. Recordemos que uno puede hacer, si tengo la espira, la puedo dibujar en corte de esta manera. Es decir, si hacemos un corte aquí, voy a ver las dos secciones de la espira. De esta manera. Vamos a hacer una espira acá de nuevo, la misma. Vamos a dibujar el imán. Donde, si dibujamos el norte, estas serían las líneas de flujo magnético. Sale del norte, si quieren se pueden poner la del sur. De esta manera. ¿Qué dice entonces Faraday? Si tengo una espira, obviamente conectada a un galvanómetro que me puede detectar, tengo un circuito cerrado que me puede detectar la circulación de corriente, me dice que se va a generar una fuerza electromotriz inducida, que va a dar origen a una corriente inducida, y es proporcional a la velocidad de variación del flujo magnético concatenado o encerrado por la espira. Quiere decir que si este imán avanza, si está quieto no va a haber nada, pero si se mueve uno con respecto al otro, ¿qué vamos a notar? ¿O qué vemos de diferencia entre un estado y el otro? Lo que estamos viendo acá es que la variación de flujo, este es el flujo encerrado. Si yo estoy viendo acá que el flujo es representativo al número de líneas de inducción, en el estado inicial acá vamos a tener 1, 2, 3 líneas, y luego cuando el imán se movió con una cierta velocidad, voy a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la variación de flujo que ha sufrido, flujo magnético que ha sufrido la espira, el interior de la espira. Obviamente esta variación la puedo producir en un tiempo o en otro, y eso va a ser la rapidez con que varía el flujo encerrado por la espira. Si se produce esto, voy a tener una FEN inducida. Y si tengo una FEN inducida, voy a tener una corriente inducida. Pero para que exista esto, tiene que haber un cambio en el flujo encerrado por la espira, como estamos viendo acá. Ya vimos, entonces, esta es la ley de Faraday.
ya vamos a explicar un poco el signo menos, la rapidez con que cambia el flujo magnético concatenado o encerrado por una espira. Como vimos en algunos ejemplos, yo puedo aumentar ese efecto simplemente colocando, en vez de una espira, tantas espiras como vimos en los ejemplos, que tanto en el ejemplo que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, multiplicaría por 7, multiplico, o si no también en el video que tenemos acá, donde tenemos un enrollamiento de mucho más vueltas para poder dimensionar correctamente este fenómeno. Obviamente hay que aclarar, como está expresado acá, donde n, digamos, todas las espiras están atravesadas o concatenan el mismo flujo con el cual está variando, o la rapidez con que está variando ese flujo. El signo menos ya lo vamos a ver en el tema siguiente. El flujo magnético, recordemos que el flujo magnético encerrado por la bobina inducida. No me interesa o no nos interesa el flujo magnético que está variando afuera. Es decir, uno podría tener lo mismo de recién. Si yo tengo la espira acá y tengo el imán acá, y lo muevo, si acá adentro no varía, no pasa ninguna línea de inducción, no voy a tener ninguna FEN o una fuerza electromotriz inducida, por lo tanto ninguna corriente. Simplemente lo que me interesa analizar es cuánto varía el flujo acá dentro de la espira. Entonces ese es el flujo concatenado por la bobina inducida. El flujo nosotros ya lo habíamos determinado, o lo habíamos visto cuando vimos campo magnético. Recordemos el flujo magnético o de cualquier campo vectorial como el producto escalar integral de superficie, el flujo a través de una superficie como el producto del campo magnético por el área. Suponiendo que el campo magnético fuera constante y a través de un área A, uno podría expresar también que el flujo magnético lo podemos poner de esta manera. Este es el caso, por ejemplo, que tengamos una cierta superficie. Recordemos que la superficie la estamos representando con un vector que es perpendicular a la misma y puede estar esta superficie sumergida en un campo magnético B, donde el ángulo que hay entre el campo y el vector representativo del área es θ. Entonces el flujo a través de esa superficie, el flujo magnético de superficie finita, es el producto del campo por el área por el ángulo que hay entre el vector campo y el vector superficie. Entonces uno podría, simplemente haciendo esta salvedad y para ver un poco más en detalle o desagregando la ley de Faraday, uno podría ver en función de lo que vimos recién, de reemplazar el flujo por esta expresión, donde uno podría ver que escribir, en vez de flujo magnético, poner dB por A por el coseno de θ respecto del tiempo. Entonces uno puede ver acá un poco más en detalle que si bien toda la FEN inducida, la fuerza electromotriz inducida que da origen a una corriente inducida, siempre se va a ocasionar o se va a producir cuando existe una variación de flujo. Acá vemos también
que podemos ver que exista variación de campo magnético, variación en el área o variación del ángulo. Si bien siempre, en definitiva, hay una variación en el flujo, volvemos a un tema en por ejemplo. Acá tenemos la espira, que cuando el imán, supongamos, para hacerlo de esta manera, en esta situación, cuando un lado sube, por ejemplo, este lado va a subir, acá. ¿Qué es lo que pasó? De la situación anterior, teníamos que la espira estaba en esta posición, por lo tanto, había 3 líneas de inducción representativa del campo magnético, y cuando este lado subió, lo que hice fue reducir el flujo encerrado, es decir, que hubo una variación en el flujo encerrado por la espira. Por lo tanto, se va a producir una fuerza electromotriz inducida o una corriente inducida. Lo mismo cuando bajo, es decir, cuando desciendo, podríamos tener la misma situación planteada aquí. Podemos tener líneas de campo de esta manera. Y cuando desciendo, lo que estoy haciendo es introduciendo la mayor cantidad de líneas con respecto a un estado anterior que abraza la espira. Por lo tanto, esa variación o ese aumento en la cantidad de líneas de inducción me va a generar una fuerza electromotriz. Ya después vamos a ver un ejemplo del campo de variación del área, que eso es simplemente variando el área como hicimos recién, que teníamos el área de esta manera, y este era el vector área, perpendicular al área, y este es el campo, por ejemplo. Entonces uno podría hacer esto es θ. Uno tiene que variar, para producir una fe inducida, tiene que variar el ángulo θ, por lo tanto, lo que podemos hacer es girar tanto el campo o el área para poner en otra posición. Entonces uno podría girar esta espira con respecto a un eje, y vamos a ver que a medida que toma distintas posiciones, vamos a tener o va a variar la cantidad de líneas que atraviesan esa superficie, y vamos a tener una fe inducida que da origen a una corriente inducida. Ahora vamos a explicar lo que dijimos anteriormente, es el signo menos de la ley de Faraday. Ese signo menos fue anunciado por un físico alemán, Heinrich Lenz, en 1834, donde expresa que el sentido de la fe, y esto nos va a permitir explicar un poco el por qué cuando acercábamos el norte se inducía la corriente en un sentido y cuando lo alejábamos la corriente se invertía. Esta ley nos está diciendo que el sentido de la fe inducida y el sentido de circulación de la corriente inducida son tales que se oponen a la causa que lo produce. El signo menos en la ley de Faraday sugiere esta oposición. Entonces el sentido de la fe inducida que da origen a la corriente inducida es tal que se opone
a la causa que lo produce. Vamos a tratar de explicar un poco cómo se trabaja con esta ley. Lo que estamos viendo aquí es la espira, el corte de la espira, el imán, que está en reposo, y estamos representando el campo magnético a través de las líneas de inducción. Si este imán permanece quieto o la espira permanece quieto, recordemos que no importa cuál de los dos se mueve, sino que se tiene que mover uno. Si ambos están en reposo, vamos a ver que un galvanómetro conectado a la espira no va a detectar ninguna corriente. Ahora bien, si el imán se desplaza, ¿qué vamos a ver primero? Recordemos que tenemos que ver que para que se produzca una FEN inducida, tiene que haber una variación en el flujo magnético encerrado por la espira. Obviamente, cuando estábamos acá, a lo sumo había una o dos líneas que atravesaban la espira. Pero cuando el imán avanzó, hubo una mayor cantidad de líneas, por lo tanto, hubo una variación en el flujo. Recordemos que estamos siempre analizando la rapidez con que varía, es decir, qué tan rápido lo acerco el imán a la espira. Vamos, antes de continuar, retomamos un tema de las unidades anteriores, que es campo magnético de una espira. Recordemos primero que cualquier conductor de cualquier forma que transporta una corriente me produce un campo magnético. Un caso particular, vimos el primero que era el conductor recto, vimos la espira circular, vimos un solenoide. Para terminar, todos estos elementos son productores de campo magnético y para terminar en una carga con velocidad, porque en definitiva la corriente es flujo, digamos, la agente físico real que constituye una corriente eléctrica es el flujo de electrones. Cuando analizamos o vimos cómo calcular el campo magnético de un conductor, de una espira, de un solenoide, de una carga, vimos las expresiones que permitían calcular bajo diferentes o determinadas condiciones de ese campo magnético. En el caso de la espira, recordemos que la espira, se podía dibujar la espira en simple en corte, que era más fácil de visualizar el campo. Uno podría dibujar, si la corriente, digamos, recordemos la espira, la estamos dibujando de otra manera. Simplemente estoy haciendo una vista. Si la corriente entraba o hacía esta circulación, acá veía una cruz y cuando salía veía un punto. Y después usábamos la regla de la mano derecha, donde el pulgar era representativo del campo magnético y el resto de los dedos tenía que hacer coincidir con el sentido de circulación de la corriente. Es decir, acá los puntas de los dedos serían en este sentido, por lo tanto cuando yo coloco la punta de los dedos circulando en ese sentido, el pulgar me va a apuntar en este sentido. Es decir, cuando circulamos con la punta de los dedos haciendo de esta manera, circulando con la punta de los dedos, el pulgar apunta en este sentido. Obviamente cuando hicimos el cálculo nosotros para determinar el campo magnético, obviamente siempre lo calculamos sobre puntos ubicados sobre el eje, por un eje que pasa por el centro de la espira,
pero obviamente recordemos que el campo magnético existe en todos los puntos que rodean, o el espacio que rodea a esta espira. Uno podría dibujar más líneas de inducción de esta manera. Entonces, una espira que transporta una corriente, o un conductor, cualquier conductor que transporta corriente, produce campo magnético. Obviamente, la espira es simplemente un conductor de una forma circular que también transporta corriente y va a producir campo magnético. Ya vimos cómo determinar el campo magnético y este es el sentido en función de la circulación. Si uno, por ejemplo, la corriente fuera en sentido inverso, es decir, entra por aquí y sale por acá, por la parte superior, aplicando la misma regla, la punta de los dedos van a entrar en la parte inferior y recorriéndose así, vamos a ver que el pulgar apunta en este sentido. Uno después, si quiere, puede dibujar otras líneas más de inducción correspondiente a este caso. Entonces, simplemente estamos recordando algunos conceptos de que una espira circular en la cual transporta una cierta corriente I, produce campo magnético, estamos representando ese campo magnético y lo estamos representando a través de la regla mano derecha. Obviamente también le podemos asignar a este campo magnético, por ejemplo, las líneas siempre van de norte a sur, el norte sería en este caso esta cara y el sur sería esta cara. O en este caso, el norte, lo mismo, norte es donde salen las líneas y el sur donde ingresan las líneas. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, vamos a retomar lo que era la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que el sentido de la fe inducida, que da origen a la circulación o al sentido de la corriente inducida, es tal que se opone a la causa que lo produce. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está produciendo la fe inducida? El avance de este imán, porque si el imán estuviera quieto, no hubiera corriente ni fe inducida. Al avanzar el imán, acá ya vimos que circula una corriente porque hay una variación de flujo, y ya vimos que esto estaba conectado a un galvanómetro y por lo tanto va a haber una corriente. Y cuando empieza a circular una corriente por acá, volvemos a esto. Cuando circula una corriente por la espira, ¿qué va a producir una espira con corriente? Un campo magnético. ¿Y cómo va a ser ese campo magnético? Y acá entra Lenz. Va a ser de tal manera que se opone a los cambios. Es decir, no quiere que este imán avance. Entonces, ¿qué debería generar esta cara? Para que esto no avance, esto debería ser un norte. Y obviamente es un sur. Entonces uno podría volver a repetir uno podría hacer por etapas aquí, siempre recordando que una espira con corriente, en la cual circula una corriente, produce un campo magnético. Entonces, si tenemos un norte y un sur, donde estamos dibujando la línea de inducción en un estado, digamos, inicial, si ambos los dos están quietos, no hay movimiento relativo entre ambos, no voy a tener corriente en la espira. Si ahora acerco el imán,
voy a ver que va a haber una variación de flujo encerrado por la espira, es decir, pasé de 3 líneas a 5 líneas, por lo tanto una variación, recuerden que estamos hablando de variación de flujo, y después va a depender de qué tan rápido produzco esa variación. Si se me produce esto en la espira, y lo estoy viendo que sí, porque tengo variación de flujo, pasé de 3, hubo un aumento en el flujo, Faraday me dice que se va a producir una fuerza electromotriz inducida y que va a dar origen a una corriente. Y si tengo una corriente dentro de un conductor, me va a producir un campo magnético. Y ahí entra Lenz, donde me dice que la corriente que va a circular acá, porque la corriente podría ser en este sentido, o podría ser en este sentido. Me dice que la corriente va a ser de tal manera que se opone a los cambios. Quiere decir que me voy a oponer o se va a oponer a que siga avanzando el imán, generando un norte o un sur de esta manera, y para generar o un norte o un sur, la corriente debería circular de esta manera. Entonces, al circular de esta manera, el campo de la espira, producido por la corriente inducido, es en este sentido. Es un poco lo que está representado de esta manera. En este ejemplo. También podemos ver acá qué pasa si recordamos cuando retirábamos el imán. En este, por ejemplo, cuando acercamos el norte, gira en un sentido, y cuando retiramos es la deflexión en sentido contrario, si quiere decir que se cambia. Lo mismo en este, cuando vamos así, la corriente va en el sentido, y cuando lo retiramos se invierte. Quiere decir que cambia la corriente. Analicemos lo siguiente. Este es el estado inicial. Donde dibujamos las líneas de inducción y retiramos el imán. Si retiramos el imán, obviamente cuando lo saquemos, vamos a notar que si comparo el estado anterior, tenía 5 líneas de inducción representativas del campo magnético, y al retirarlo, el flujo disminuyó. A Faraday no le importa si aumenta o disminuye, sino simplemente que varíe. En este caso disminuye, y recordemos que esto está en función de la velocidad de disminución. Por lo tanto, ya tengo la variación de flujo, y esto me va a dar origen entonces a una esfera inducida y a una corriente inducida. ¿Qué sentido tiene esta corriente? Va a ser de tal manera que se oponen los cambios. ¿Y cuál es el cambio? Y que este imán se alejó. Por lo tanto, la corriente que circula acá va a ser que no quiere cambio, va a querer que no se vaya el imán. Entonces va a crear en esta cara un sur y en esta un norte. Para que esto ocurra, el sentido de circulación va a tener que ser de esta manera, la corriente en el sentido, por lo tanto, el campo magnético de la espira va a ser de esta manera. Y acá lo que estamos viendo es que cuando lo que estamos verificando un poco lo que habíamos visto en el inicio, de que si acercábamos el norte
hacia la espira tenía un sentido de circulación y si lo retiraba, ese sentido de circulación de la corriente se invertía. Lo mismo podemos hacer con el sur, acercando el sur y el norte, vamos a ver que van a cambiar las consideraciones con respecto a la corriente de circulación, y de esa manera recordemos entonces siempre que el sentido de circulación o de la FEN y el sentido de circulación de la corriente siempre se van a oponer a las causas que lo producen. Bueno, acá también otro ejemplo, simplemente aplicando la ley de Faraday en el hecho de estudiar diferentes comportamientos, un estudio cuantitativo de una espira. Acá lo que tenemos es una espira rectangular, simplemente con la única observación que también lo podríamos ver, digamos, vamos a hacer este ejemplo para ver la diferencia. Recordemos que uno puede dibujar el campo magnético de esta manera, simplemente lo que estamos indicando que el campo magnético está ingresando a la pantalla, es perpendicular y ingresando a la pantalla. Uno podría tener, por ejemplo, esta situación, esta espira, en la posición inicial, y después desplazar la espira, por ejemplo, a esta posición. Hemos desplazado o hemos movido la espira. ¿Qué dice Faraday? ¿Varió el flujo? Si yo veo la cantidad de líneas que me encierra esta situación con esta, es exactamente la misma. Por lo tanto, no hay variación de flujo. Por lo tanto, no va a haber FEN inducida. Recuerden, siempre lo que tenemos que analizar es siempre si varía la cantidad de líneas que están encerrando la espira. ¿Qué diferencia hay con el ejemplo que estamos analizando ahora? Simplemente que el campo magnético está reducido, delimitado en el espacio. La espira tiene esta forma. El campo magnético simplemente no ocupa todo el espacio. Por lo tanto, si seguimos con la misma lógica, yo retiro la espira, si la saco de esa área, ¿qué vamos a notar? Siempre lo que tenemos que analizar es si la cantidad de líneas de inducción entre un estado inicial y uno final varía. En esto tenemos 4 líneas que me atraviesan la espira, y cuando yo la retiré pase a 2. Entonces siempre la pregunta es que si hubo variación de flujo. ¿Hubo variación de flujo encerrado en la espira? Sí. Por lo tanto voy a tener, recordemos que simplemente, si bien estamos analizando la variación o la rapidez con que varía el flujo, eso porque me va a dar una mayor intensidad en la FEM, si la rapidez es mayor, pero simplemente con que varíe el flujo vamos a tener una FEM inducida. Entonces la espira, vamos a suponer, como está colocado aquí, que tenemos que un agente exterior la está retirando. El flujo, ya vimos que el flujo, al ser el campo uniforme, el área también, flujo magnético es B por A por el coseno de tita.
Tita, digamos, después lo vamos a determinar, pero digamos el ángulo es de 0 entre el área y este es el área de la espira, que es perpendicular, también es perpendicular a la pantalla, igual que el campo magnético. Entonces podemos poner que el flujo es igual a B, y el área de la espira, simplemente me interesa la espira en la cual está afectada por el flujo, el campo magnético, es L por X, L por X. Faraday es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, la rapidez. Esto es menos la derivada de B por L por X respecto de T. Como esto, el campo externo es constante, la longitud L también, nos queda la derivada de X respecto de T. Como acá estamos tomando el sistema de referencia, el 0 aquí, fíjense que esto es la variación del espacio en función del tiempo. Esto es velocidad, entonces nos queda que es igual a B por L por B. El signo menos simplemente es por una diferencia del sistema que estamos tomando, que se está acercando, digamos, el X está disminuyendo a medida que avanza el tiempo. Entonces, observemos que esta es la esfera inducida. Obviamente ya habíamos predicho que al variarse el flujo encerrado por la espira, se iba a producir una esfera inducida que da origen obviamente a una corriente inducida, que ya la vamos a calcular, y que es el producto del campo externo. Fíjense que el único elemento geométrico que aparece en esta expresión es L, no aparece X, y obviamente también tiene que ver con la velocidad con que estoy retirando la espira. Recordemos que la FEN inducida dependía de la rapidez del cambio del flujo en la espira. La corriente, supongamos que este tenga una determinada resistencia, el cuadro, que obviamente está hecho por un alambre conductor, es E sobre R, la resistencia, por lo tanto la corriente es B por L por B sobre L. Es una forma también de calcular la corriente que estaría circulando por esta espira. Nos quedaría ver la corriente, el sentido de la corriente. Fíjense que el campo magnético es hacia abajo, o entrando, digamos, a la pantalla, y a medida que la espira se retira, el campo va a disminuir. Por lo tanto, el sentido de circulación que tendría que tener la corriente dentro de la espira es tratar de mantener el campo que había inicial. Si está disminuyendo, va a generar un campo en el mismo sentido. Este sería el que estamos dibujando acá, sería el campo generado por esta corriente. No confundirse con el campo externo. Entonces lo que estamos haciendo, si uno pudiera dibujar o representar, es decir, si este es el campo inicial, cuando retiramos la espira, ese campo se disminuyó a esto. Por lo tanto, el sentido de circulación, como que me dice Lenz, que trata de mantenerse o se opone a los cambios, trata de mantenerse en el estado inicial. Por lo tanto, la espira va a circular en una corriente que tiene que tener
este sentido. Por lo tanto, para tener un campo que la espira me genere este campo, tiene que tener sentido de circulación, como estamos viendo de esta manera, en sentido horario. Al contrario, si yo tomamos esta espira, la empujo o la introduzco hacia adentro del campo, lo que estoy produciendo es un aumento, es decir, podríamos plantear acá, si estamos en esta situación e introduzco hacia adentro la espira, el flujo va a aumentar. Entonces, ¿qué va a hacer la espira? Se va a inducir una FEN y va a circular una corriente, de tal manera que se opone a los cambios, va a querer estar o mantenerse en el estado inicial. Por lo tanto, la circulación de corriente va a ser en sentido contrario y esta va a tener que cambiar el sentido. Podemos hacer ya que estamos con este tema, una observación en el hecho de un análisis en función de lo que hemos obtenido aquí. Observamos que tenemos, fíjense que está, y repasamos algunos conceptos que ya hemos visto. Si me induce una corriente, es decir, tengo una variación de flujo magnético, una variación de flujo magnético que me produce una FEN inducida y esto me origina una corriente inducida. Ya vimos la de Faraday y vimos también la de Lenz, el sentido de circulación de corriente. Si además tengo un conductor con corriente en un campo magnético, que vimos que aparece una fuerza magnética que vale I por L por B. Entonces acá vamos a ver que tenemos fuerzas en cada uno de los tramos, F1, F2 y F3, y si observamos acá no hay nada. Digamos, no hay fuerza magnética porque no hay campo. Simplemente está la fuerza exterior con la que estoy retirando, empujando, retirando la espira dentro del campo magnético. Simplemente voy a tener fuerzas magnéticas F2 y F3 que van a ser exactamente iguales porque la corriente es la misma y el campo es el mismo y la longitud es la misma. Y F1 que va a ser la corriente por L por el campo externo. Entonces, vamos a tener, digamos, una fuerza exterior que me va a ejercer una fuerza exterior, que es la que me va a producir ese movimiento. Y podemos empezar a hablar, digamos, de que esa fuerza que se va a desplazar, que va a hacer un trabajo mecánico, se lo bobina y va a desarrollar una determinada potencia, esa fuerza exterior. Es decir, la potencia entregada al sistema va a ser esa fuerza exterior por la velocidad. Pero esa fuerza exterior, si nos estamos moviendo con velocidad constante, volvemos acá al esquema, esta fuerza exterior, si estamos viendo el equilibrio, va a tener que ser igual a la fuerza F1. El módulo a F1 para que esta espira se mueva con velocidad constante. Por lo tanto, esa fuerza exterior
va a ser igual a F1, y F1 ya lo habíamos visto a través de lo que era fuerza en un conductor que transporta corriente en un campo magnético, va a ser la corriente por L por B. Reemplazando, nos queda que la potencia entregada es igual a I por L por B campo por la velocidad. Se puede reemplazar este término en la corriente, donde la potencia entregada es B por L por B sobre R, esto sería corriente, por L por B por B. Por lo tanto, la potencia entregada lo podemos resumir como B cuadrado, L cuadrado, B cuadrado sobre R. Por el principio de conservación de energía, obviamente la potencia mecánica desarrollada por la fuerza exterior que está retirando la espira de ese campo magnético va a producir una corriente, y una corriente que circula, fíjense los conceptos que estamos uniendo, una corriente que circula en un conductor que va a producir una disipación por efecto de calor, por el efecto de Joule. ¿Y cuánto vale? Potencia disipada es igual a I cuadrado por R. ¿Cuánto vale I? B por L por B sobre R por R. Esto es lo mismo que poner B cuadrado, L cuadrado, B cuadrado, R cuadrado por R. Simplificando, llegamos, obviamente, al resultado esperado, donde la potencia entregada es igual a la potencia disipada. Simplemente para contextualizar un poco este tema y repasar algunos aspectos de lo que son fuerzas sobre conductores, disipación de potencia, efecto Joule, transformación, digamos, por calor en la resistencia. Vamos a ver fuerza electromotriz producida por movimiento, y esto nos va a permitir un poco también aclarar el tema anterior. Supongamos que tenemos un pequeño trozo de conductor de longitud L, como estamos viendo en la presentación. Esto que estamos viendo acá es un conductor y que está situado en un campo magnético. Representamos el campo magnético por las líneas de inducción, campo magnético. Además, este conductor se está moviendo con una velocidad v. Es como si tuviéramos un alambre y que lo estamos moviendo con una velocidad v perpendicular a la longitud del mismo y al campo magnético. Ahora bien, ¿el conductor qué tiene? El conductor tiene cargas libres, y es como si cada una de estas carguitas la estuviera moviendo. Obviamente, si se desplaza el material, se van a desplazar las cargas que están dentro de él. Por lo tanto, volvemos a un concepto anterior. Si tengo una carga con velocidad en un campo magnético, va a aparecer sobre esta carga una fuerza magnética
que es igual al producto de la velocidad por el campo magnético en el cual está sumergido. En este caso, la fuerza magnética es QV por B por el seno de θ, donde θ es el ángulo que hay entre la velocidad y el campo, que en este caso es 90. Ahora bien, recordemos, volvemos a algunos conceptos anteriores, la mano izquierda para determinar la fuerza. Recordemos el pulgar es la fuerza, el índice el campo magnético y el medio era la corriente o la velocidad. Entonces, poniendo el índice entrando a la pantalla, el medio que nos da la velocidad hacia la derecha, la fuerza iría hacia arriba, pero recordemos que esta ley o esta regla es para una carga positiva, por lo tanto al ser un electrón, estamos hablando de un conductor, la fuerza magnética iría hacia abajo. ¿Cuánto vale esta fuerza magnética? Como estamos expresándola de esta manera. ¿Esto qué hace? Y hace que las cargas negativas se desplacen hacia la parte inferior, en el otro extremo queda un exceso de cargas positivas. A medida que se van acumulando las cargas, ¿qué va a suceder? Esta acumulación de cargas produce un campo electrostático que va de más a menos, y este campo electrostático va a producir o va a ocasionar una fuerza, en este sentido, una fuerza eléctrica que se opone a la fuerza magnética. ¿Cuánto vale esa fuerza eléctrica? Q por E. Recordemos al principio, cuando esto se empieza a desplazar, obviamente esto lo tenemos, esta fuerza es muy grande, no hay ninguna carga acumulada y a medida que se va acumulando, el campo eléctrico va a depender de la cantidad de cargas. Al ser muy pocas las cargas, este campo es muy pequeño, por lo tanto la fuerza eléctrica es mucho menor que la fuerza magnética. Pero a medida que las cargas se empiezan a acumular, el campo eléctrico empieza a crecer y llega un momento en que la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza magnética. Bueno, lo tomamos acá como módulos, sentidos contrarios. Por lo tanto, va a llegar lo que vamos a obtener, que después de un cierto tiempo vamos a tener acá una acumulación de cargas y acá vamos a tener un potencial A y acá un potencial B, o una diferencia potencial entre los dos puntos entre A y B. Es un poco lo que vamos a ver acá. Simplemente al mover este conductor dentro de un campo magnético, estoy moviendo las cargas que hay en él, por lo tanto en cada una de las cargas libres va a aparecer una fuerza magnética que va a producir su desplazamiento y va a producir una acumulación de cargas. Entonces, volviendo o asociando con el tema anterior, lo que yo obtengo aquí sería equivalente como algo similar a esto. Un potencial en A y un potencial en B. Lo que tengo es una diferencia potencial. Si yo a esto lo cerramos con un circuito, ¿qué vamos a hacer? Se va a establecer una corriente I. Volvemos al tema anterior.
Tenemos un campo magnético que era perpendicular y entrante a la pantalla, que está delimitado, y teníamos una espira que la sacábamos con una fuerza exterior de este campo magnético. ¿Qué sucedía? Cuando sacábamos la espira, variaba el flujo magnético encerrado por la misma, y al variar el flujo magnético se inducía una corriente eléctrica que tenía este sentido. Ahora bien, este sentido de corriente, y si recordamos la FEN, era igual a B por L por B. El único parámetro geométrico que intervenía era este lado. Este que está aquí. Que es exactamente lo mismo que estamos viendo acá, que es el lugar, si uno hace una ampliación de este lado de la espira, este lado que se va a generar como positivo y este es el lugar que va a generar como negativo. Esto va a generar una diferencia potencial, pero como está cerrado la espira, es decir, si nosotros cerráramos la espira aquí, se va a producir una, digamos, lo que va a circular la corriente, voy a romper el equilibrio del campo eléctrico, bueno, y eso va a producir que nuevamente se sigan acumulando cargas y produciéndose la diferencia potencial. Es decir, lo que estamos viendo acá o analizando es por qué aparece este lado geométrico en la expresión que habíamos visto anteriormente. Otra aplicación más, que este era un tema que había quedado pendiente cuando vimos Faraday, digamos que habíamos analizado, lo volvemos a repetir ahora. Que habíamos visto que el flujo magnético era igual para un campo constante, lo podemos expresar de esta manera. Entonces la ley de Faraday vimos que también lo podemos oponer de B por A por el coseno de θ respecto de T. Vimos como recién variación del área, y ahora lo que vamos a ver con variación de el ángulo, es decir, el ángulo que hay entre el área y el campo magnético. En este caso, recordemos, este es la espira, el vector área sería este, por lo tanto, al girar la espira, vamos a tener, al girar la espira, este ángulo, el vector este va a ir girando y va a ir variando el ángulo con respecto al campo magnético. Es decir, si tengo el campo magnético de esta manera, y la espira se encuentra en esta posición, el vector representativo de la espira sería este. Si esta espira está girando con una cierta velocidad angular, obviamente cuando pase a otra posición, por ejemplo esta,
este va a ser el vector área. Vamos a ver que en esta situación, por ejemplo, tenemos 4 líneas de inducción y cuando va girando va cada vez atravesando menos, la espiral atraviesa menos líneas, hasta este que es 0. Hay una variación, vamos a ver que hay una variación en la cantidad de flujo encerrado por la espiral, por lo tanto se va a inducir una FEN que va a dar origen a una corriente inducida y obviamente si esto sigue girando va a pasar de 0 y va a seguir aumentando el flujo y va a producir también una corriente inducida. El flujo magnético, ¿sí? Como hemos puesto anteriormente, es B por A, y el área la podemos reemplazar, ya que tenemos los valores aquí, L por H, que son las dimensiones del área, por el coseno, bueno, acá está puesto como alfa, que es el ángulo que tenemos entre el campo y el área. Por lo tanto, la FEM va a ser menos n por la derivada de B por L por H por el coseno de alfa respecto de t, es menos n, el campo dijimos que es constante, es uniforme, L y H son las dimensiones que son las mismas, permanece constante, me queda por la derivada del coseno de alfa respecto de t. Esto es menos el número de vueltas por el campo magnético, por la longitud, que son los parámetros geométricos, y la derivada del coseno, respecto de del coseno respecto de t, es la derivada del coseno es menos seno, por la derivada del argumento, la derivada de alfa respecto de t. La derivada de la velocidad angular del espacio respecto al tiempo es la velocidad angular omega, por lo tanto E igual a n por B por L por H por el seno de alfa por omega. Bueno, esto ya lo habíamos visto o lo habíamos comenzado hacia el principio, que esto era el área, lo vamos a hacer más genérico independientemente del área que puede ser rectangular, cuadrada o circular. La velocidad angular o el espacio que θ o alfa igual a omega por t, entonces también lo podemos expresar de esta manera, nb por E por A, omega por el seno de omega t. Son distintas formas de representar. Entonces se puede demostrar fácilmente a través de esta expresión que hemos visto que un cuadro, digamos una espira que te gira de cualquier forma, de una cierta área, que gira alrededor de esta omega, que gira alrededor de un eje, produce a través de un campo magnético uniforme, se produce una FEN inducida. Obviamente recordemos que siempre también está asociada a una corriente inducida. Fíjense que va a variar en función de una función trigonométrica sinoidal, que cuando va a tener un valor máximo, que cuando el plano de la espira sea paralelo al campo magnético, o sea que el plano de la espira, el vector va a ser perpendicular al plano, sería este caso, este sería 90. Esta función es máxima, por lo tanto vamos a tener que el E máximo va a ser igual a n por B por A por omega.
Entonces uno podría hacer una función más simple. Para poder escribir, o más simple la expresión, pero digamos, es lo mismo, digamos, de obtener una tensión que varíe en función senoidal de la FEM, donde si uno graficara la FEM en función del tiempo, es una función de este tipo, donde el valor este es el E máximo. Esta simple, no vamos a entrar en detalle, pero esta simple aplicación de una espira que está girando alrededor, en este caso de una espira que está girando alrededor de un eje, en el cual varía el ángulo que hay entre el plano de la espira con el campo magnético, produce o genera un campo magnético que varía en forma sinusoidal, donde vimos que ese campo, esa FEN, tiene una forma de este tipo. De máximo por el seno de omega t, y es el principio de un generador de corriente alterna o un generador. Acá podemos ver una aplicación también. Esto sería un generador. Estamos viendo la espira que está girando. Obviamente recordemos algo también que habíamos visto. Lo que estamos haciendo aquí es transformación de energía. Obviamente la espira, cuando vimos la idioma y generaciones, digamos, siempre vimos que la parte de generación, obviamente la espira se está moviendo, o alguien la está moviendo, y tenemos el campo magnético externo, y esta espira se está moviendo, alguien lo está moviendo. En general, alguien le está transformando la energía. Es decir, acá tengo que tener algún elemento que me esté moviendo la espira esta, y esto podría ser desde un generador eólico, moviéndose, digamos, a través del viento, o una turbina hidráulica, donde la diferencia de altura del agua me produce o impacta sobre los álabes de una turbina y me lo hace girar. Entonces lo que estoy haciendo es transformando tipos de energía en energía eléctrica, energía hidráulica, energía eólica o turbinas de vapor térmica en energía eléctrica. Pero, digamos, necesitamos un agente externo que me haga producir o que me gire este rotor o esta espira, y bueno, depende de la transformación o del origen de la energía, va a ser la transformación, pero siempre estamos transformando una energía mecánica, térmica, hidráulica en energía eléctrica. En este ejemplo estamos viendo entonces la espira que está girando, pero bueno, obviamente alguien lo está girando, el campo magnético creado por dos imanes permanentes, y uno puede variar, ¿sí?, la velocidad, la frecuencia con que gira, y tenemos un generador de corriente alterna. Sin entrar en mucho detalle, el generador de corriente alterna y de continua más o menos trabajan lo mismo. Lo que va a cambiar es la forma de colectar la energía o la diferencia potencial. Bueno, acá vamos a ver simplemente, antes de las ecuaciones de leyes de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, que simplifican un poco todo lo que hemos visto en forma
muy armoniosas y muy hermosas las ecuaciones que rigen el electromagnetismo. Vamos a ver algo que, para completar estos conceptos, que se tiene que ver con la fe inducida de los campos eléctricos. Vamos a recordar algunos conceptos, es decir, por ejemplo, si uno quisiera saber la existencia de un campo eléctrico, ¿cómo podría ser? Y colocamos, como vimos, una carga en el espacio, y si sobre esta carga aparece una fuerza, yo voy a decir que en este punto existe un campo eléctrico, donde ese campo eléctrico es la relación entre fuerza sobre carga. ¿Cómo podemos determinar la existencia de un campo magnético? Y acá tenemos una opción más. Podríamos poner una brújula, una aguja imantada, y sobre esta aguja aparece un movimiento, digo que hay un campo magnético. O más sofisticadamente, podría arrojar una carguita con velocidad, y si sobre esta carga aparece una fuerza, voy a decir que existe un campo magnético. Bajo estos conceptos vamos a hacer la siguiente experiencia. Supongamos tener un capacitor, el cual le conectamos una diferencia de potencial. Ya vimos que se establece un campo eléctrico debido a la acumulación de cargas, que uno puede relacionar ese campo eléctrico como, recordemos, a través de presión. En el caso de placas es igual a E por D. Entonces, hay una relación entre el campo eléctrico y el potencial aplicado. Y podríamos hacer lo siguiente: ¿qué pasa si uno coloca una brújula acá adentro? Vamos a observar que no se mueve. ¿Qué significa que no se mueva? Podemos sacar como conclusiones que no existe campo magnético. Bien, hagamos otra experiencia. Supongamos tener el mismo capacitor, pero acá vamos a poner una fuente variable. Recién vimos el alternador de corriente alterna, su símbolo es de esta manera. Quiere decir que, recordemos, en este caso, la tensión en función del tiempo es constante, y en este caso estamos poniendo de esta manera, donde va variando el potencial, por lo tanto el campo este también es variable. Este campo que tenemos ahora acá es variable. En cambio este que estaba acá era constante. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es un campo variable con relación constante, porque la tensión que le estoy aplicando es variable. Voy a hacer la misma experiencia. Voy a colocar una brújula. ¿Y qué voy a observar? Que se mueve. Conclusión: existe campo magnético. Entonces acá estamos viendo la existencia de un campo eléctrico en ambos casos, entre dos placas paralelas, y estamos viendo que
En el segundo caso, existe un campo magnético que me da origen. Si tengo el campo eléctrico, que da origen a un campo magnético. Pero ¿cuál es la gran diferencia que hay? Campos eléctricos variables. Es decir, nosotros ya hemos visto que esto es lo más significativo. Por Faraday, que vimos que campos magnéticos o flujos variables en el tiempo producen fuerzas electromotrices inducidas o corrientes inducidas, y obviamente si hay FEN vamos a tener campo eléctrico, o lo podemos relacionar con campo eléctrico, es decir, campos magnéticos variables producen campos eléctricos. Esto, digamos, un campo magnético cambiante, que es esto, campo magnético cambiante, que la ley de Faraday induce un campo eléctrico. ¿Y qué estamos viendo ahora? Que campos eléctricos variables, ¿qué están produciendo? Campos magnéticos. Esto es importante, digamos, esto que estamos analizando. Esta observación, digamos, de que los campos magnéticos, de acuerdo a la ley de Faraday, un campo magnético cambiante induce un campo eléctrico, y ahora lo que estamos viendo, algo fundamental, que un campo eléctrico variable induce un campo magnético. Vamos a tratar de simplemente describir el fenómeno cuantitativamente y nos vamos a guiar por la analogía de Faraday. En el caso de los campos magnéticos variables, la relación existente entre el potencial y el campo eléctrico vimos que estaba dada por y la ley de Faraday se puede expresar de la siguiente manera, ya lo hemos visto relacionado por el de Lenz. Esto es el campo magnético. Igualando estas expresiones obtenemos esta relación. Y vamos a ver ahora algo de tratar de representar este concepto con la ley de Ampère. Recordemos la ley de Ampère. La ley de Ampère la volvemos a escribir acá. Nos decía que si teníamos un conductor cualquiera y
tomamos una circulación magnética o una trayectoria cerrada L a lo largo de ese conductor. Si evaluamos el campo magnético, la circulación magnética a lo largo de esa trayectoria cerrada L, era proporcional a la corriente encerrada I. Entonces, hagamos la siguiente, no lo vamos a deducir, simplemente lo vamos a introducir de la siguiente manera. En el ejemplo anterior, teníamos el generador, que me producía una fena alterna. Esto me producía un campo magnético variable. Obviamente acá en este circuito tengo una cierta corriente I. Bien. Si uno aplica o trata de ver o aplicar la ley de Ampère, podría uno aplicarla aquí. Y uno podría decir, bueno, tenemos la integral de B diferencial L, como estoy encerrando una corriente, es igual a mu 0 por I. Ahora bien, si seguimos con los mismos procedimientos y análogamente y los vamos al interior del capacitor y tomamos una trayectoria L, ¿qué va a suceder? En el capacitor no hay corriente. Por lo tanto, el campo es cero. Pero ¿qué vimos anteriormente? Que si poníamos un imán o una aguja, este se movía y me predecía la existencia de un campo magnético. ¿Y esto por qué es? Porque no se conocía o no se sabía que campos eléctricos variables producían campos magnéticos. Entonces, esta ley, la ley de Ampère, en la cual la I, la corriente que pasa por una trayectoria, se transforma y se tiene en cuenta las dos posibilidades, digamos, la de un conductor con corriente o la de un campo magnético variable, donde correctamente la ley de Ampère generalizada va a ser como la estaba viendo anteriormente, y ahora lo que se tiene en cuenta es la variación del flujo eléctrico respecto del tiempo. Esto que estamos poniendo acá es lo que tiene en cuenta esta etapa, y esto lo trabajamos en esta. Es decir, si uno está analizando conductores con corriente, obviamente esta parte no se trabaja, trabajemos con esta, y en la parte donde hay campos magnéticos variables, que esto es cero, estamos trabajando con variaciones de campo eléctrico. Es decir, que en la ley estamos considerando la ley de Ampère generalizada, estamos considerando que hay dos formas de constituir un campo magnético, uno es por corrientes eléctricas y otra por variaciones de campos eléctricos variables. Las ecuaciones de Maxwell simplemente las enunciamos, son las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, llamadas ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Estas ecuaciones simplemente las vamos a escribir, están puestas acá de diferentes maneras. Las ecuaciones de Maxwell ya las hemos visto, simplemente las vamos a ver las más simples para el vacío, la ley de Gauss para la electricidad, por el campo por diferencial S, sin medios dieléctricos o magnéticos. Esto describe una relación entre el campo
y el campo eléctrico y la carga eléctrica. Recordemos, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, y la inversa, según la inversa del cuadrado de la distancia que los separa. Una carga aplicada a un conductor aislado se mueve a su superficie exterior. Esta es la ley de Gauss para electricidad. Después vimos la ley de Gauss para el magnetismo. Esto, recordemos, campo magnético, que es imposible crear, o por lo menos se ha podido demostrar, un polo, esto de Gauss para el magnetismo. No se ha podido crear un polo magnético aislado. En cambio, en las cargas sí tenemos positivas y negativas, a lo que es el flujo también, y acá cuando hablamos de campo magnético a través de superficie cerrada es igual a cero. La que vimos, acabamos de ver recién, la ley de Ampère, tal cual como la desarrolló Maxwell, generalizada, un 0 por epsilon 0. Esta ley de Ampère donde acá se tiene en cuenta el efecto magnético de una corriente, estamos produciendo acá, o la producción de un campo eléctrico a través de un campo eléctrico variable. Y después la ley de Faraday para la inducción, puesta de esta manera. El efecto eléctrico de un campo magnético cambiante. Tanto acá también tenemos lo más importante que habíamos visto, campos eléctricos o variación de flujo del campos eléctricos producen campos magnéticos, y acá variaciones de campos magnéticos producen campos eléctricos. Entonces estas son las cuatro, las estamos haciendo, formuladas sobre las hipótesis de que no hay materiales dieléctricos ni magnéticos. Los campos, este tipo de campo de aplicaciones de las ecuaciones notables incluye los principios fundamentales de la operación de todos los grandes artefactos electromagnéticos, tales como motores, ciclotrones, calculadoras electrónicas, televisiones, radares, etc. Obviamente este tema continúa. Las hipótesis de Maxwell llevó a la predicción de que se pueden producir ondas electromagnéticas mediante cargas o corrientes oscilantes, que son temas que veremos después más adelante en la asignatura.